En esta oportunidad, el estudio bíblico que vamos a desarrollar, siempre basado en el libro de Génesis, es bajo el tema la creación del hombre. Este es el tema de esta noche, la creación del hombre. Y como recordarán, estamos estudiando el libro de Génesis, los principales temas que incluyen este libro maravilloso, y hoy vamos a considerar este tema muy importante y muy fundamental que todo creyente debe conocer, y es acerca de la creación del hombre. Y para eso vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 1, el versículo 27 nada más, que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Si recordarán un poco, la última vez hablamos acerca de la historia de la creación. Y ahí prácticamente veíamos cómo Dios en 7 días creaba todas las cosas. El primer día Dios creó el día y la noche. En el segundo día veíamos que creaba la atmósfera y los mares. En el tercer día Dios creó los continentes y la vegetación. En el cuarto día Dios creó los cuerpos celestes, las lumbreras mayor y menor y las estrellas. En el quinto día Dios creó a los animales del mar y a las aves de los cielos. En el día sexto Dios creó a los mamíferos y al final creó al ser humano, y en el séptimo día Dios reposó. Ahora bien, en esta oportunidad queremos enfocarnos en la creación del hombre, porque la última vez lo vimos a manera de un resumen, pero hoy queremos entrar más en detalle acerca de la creación del ser humano. Este tema es muy importante porque hoy por hoy muchas explicaciones se han dado acerca del origen del hombre, acerca de dónde proviene la vida del ser humano, pero queremos ver a la luz de la palabra de Dios lo que se nos enseña acerca de la creación del ser humano. Por eso hemos leído allá en Génesis capítulo 1 versículo 27 este versículo muy importante, donde nos hace ver que la existencia del hombre es consecuencia de la creación de Dios, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero revisemos a la luz de la palabra de Dios qué implica esta creación, en qué consiste el ser humano, qué es desde la perspectiva de la Biblia la vida humana o la creación del hombre. ¿Quién es el hombre realmente? Porque mucho se ha dicho acerca del origen del hombre. Algunos afirman que el hombre es consecuencia de una serie de millones y millones de años de evolución. Otros dicen que la vida del ser humano es consecuencia de la vida extraterrestre, que los extraterrestres plantaron genéticamente aquí la vida humana, y como consecuencia hoy existe el ser humano. Y así sucesivamente hay muchas teorías, hay muchas cosas que se dice acerca de la creación del ser humano, pero realmente ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos, nosotros que creemos en la palabra de Dios, qué es lo que nosotros debemos entender con respecto al hombre y a su vida? Bueno, en primer lugar, vemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Así dice la palabra de Dios allá en Génesis 1:26. Y aquí nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre. Aquí vemos algo muy interesante. Y cuando Dios decide crear al ser humano, Él dice hagamos, como refiriéndose a otras personas que estaban a su alrededor y expresando la intención de que entre todos ellos crearan al ser humano. ¿Por qué Dios dijo hagamos al hombre en lugar de decir haré al hombre? Bueno, pues algunos opinan que Él dijo hagamos al hombre haciendo noción a que habían ángeles a su alrededor que lo acompañaban, y por eso Él decidió hablar en plural. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con eso, porque aquí está utilizando una conjugación donde afirma que no solo Él, sino que varias personas participarán en la creación del ser humano, de tal forma que esto hace una alusión directa a la pluralidad de la personalidad de Dios, porque hoy conocemos, gracias al Nuevo Testamento, que es un solo Dios, pero son 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obviamente la Trinidad divina, la pluralidad de estas personas estuvo presente en el día de la creación. Por eso ahora viene Dios y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta palabra imagen y semejanza se refiere no tanto a que Dios creó a un ser
ser divino, como algunos lo quieren ver, porque algunos hacen la relación de que si Dios es el Padre, quiere decir que nosotros somos pequeños dioses o Jehová Juniors, pero eso es totalmente errado, porque en ningún momento Dios ha creado dioses pequeños, sino que Él lo que hizo fue crear al ser humano, pero lo creó a su imagen y semejanza, y es a la imagen y semejanza en el sentido de que el ser humano heredó sus características intelectuales, heredó su carácter moral, su inteligencia, la capacidad de pensar, y estos son características exclusivas del ser humano que no vamos a ver en el resto de la creación de Dios. En este sentido, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, y por otro lado, el hecho de que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios nos habla de la dignidad del ser humano, del privilegio que él tiene sobre toda la creación, porque es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto merece el respeto a la vida. El quitarle la vida a un ser humano es un pecado muy grave. Todos los pecados son terribles, pero atentar contra la vida de un ser humano es equivalente a atentar en contra de la imagen y semejanza de Dios. Así que en primer lugar podemos ver que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó perfecto. Dios le heredó muchas de sus capacidades, de sus características al ser humano para que éste gobernara como una especie de virrey en el huerto del Edén. Sin embargo, esta imagen todos sabemos que se perdió por causa del pecado, y la obra restauradora de Cristo, eso es lo que hace, es restaurar la imagen anterior que el hombre perdió en el huerto del Edén, y esta imagen se va perfeccionando, la santidad se va perfeccionando hasta el día que finalmente estemos delante de su presencia, hasta el momento que lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando ya sea que suene la trompeta y seamos transformados en el rapto, o simple y sencillamente muramos y resucitemos en el día postrero y se nos vuelva a dar un cuerpo diferente, un cuerpo totalmente glorificado. Hasta entonces recuperaremos totalmente la imagen que Dios nos dio al principio, o que Dios le dio al ser humano al principio. Así que en primer lugar, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, algo importante que hay que hacer notar es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Aquí hay varias cosas muy interesantes que podemos hacer notar. Dice entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice Génesis 2:7. Aquí aparece la palabra formar, y esta palabra formar, que aparece así en la Reina Valera, se traduce de una palabra hebrea que es yatzar. Si ustedes recuerdan las primeras veces que estuvimos estudiando estos temas de la creación, hablamos acerca de dos palabras hebreas que se utilizan en este vocablo para hablar de creación. La primera era bara, y bara es crear de la nada, crear sin materia existente, y es un verbo exclusivo únicamente de Dios. Pero estaba la otra palabra que yo les decía, que era yatzar, que es crear de lo ya existente, y este verbo puede ser utilizado tanto por Dios, porque Dios puede crear de materia existente nuevas cosas, como también el ser humano puede crear, como un alfarero, por ejemplo, como un pintor que crea una obra. Utilizamos ese verbo en ese sentido. En este versículo dice que Dios formó, es decir, yatzar, formó, moldeó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí hay algo también muy importante que tenemos que hacer notar, y es que ha sido formado del polvo de la tierra. Si se dan cuenta, Dios formó con el poder de su palabra las demás cosas. Dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dijo, haya expansión en la tierra y sepárense las aguas de arriba y las aguas de abajo, y así se hizo. Dios dijo que fuera la vida marina, y fue hecha la vida marina, y todo fue hecho por el poder de su palabra. Pero justo en el sexto día, después de haber creado a todo ser viviente, a los mamíferos, Dios decide crear al ser humano, pero a diferencia del resto de la creación, Él no lo dijo con el poder de su palabra, sea hecho el hombre, sino que Él formó. Y podemos pensar cómo Dios, imaginémonos, con sus propias manos tomó el polvo de la tierra, y con sus manos, imaginémonos eso, como un alfarero formó aquel cuerpo
humano, aquel cuerpo sin vida, lo formó. Y esto nos habla del gran amor de Dios por su creación, el detalle que Él tuvo de formar al hombre del polvo de la tierra. Y por otro lado, el hecho de que haya sido formado del polvo de la tierra nos indica que somos seres terrenales, es decir, no somos seres divinos. Eso nos indica que realmente como seres humanos no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos de qué jactarnos, porque lamentablemente hoy hay muchas personas que se consideran superior a los demás, que se consideran que son mejores que los demás, ya sea porque tienen habilidades que destacan dentro de los demás, ya sea porque tienen títulos, tienen una mejor posición económica, y eso los hace creerse mejor que los demás y ven con desprecio a las demás personas. Pero no hay que olvidar que todos somos polvo de esta tierra. Y qué interesante, dice que formó al hombre del polvo de la tierra, porque cuando uno lo lee en el hebreo original, esta palabra que la Reina Valera traduce como hombre, cuando dice formó al hombre, esta palabra hombre en hebreo es Adam, y de ahí que el primer hombre que formó Dios, el primer hombre de la tierra, se llama Adán. Todos conocemos eso, pero la palabra Adam con M al final en este caso proviene o se traduce como hombre en nuestras Biblias. Y es interesante ver que dice que formó al hombre, es decir, formó a Adán del polvo de la tierra, es decir, lo formó de la tierra. Y aquí viene lo otro interesante, que la palabra tierra en el hebreo original se dice Adama, y hay una relación entre Adam y Adama, si se dan cuenta, porque Adán viene de Adama, conectándolo directamente con el lugar de donde fue creado. Así que uno puede entender que Adán, o el primer hombre, y en general el ser humano, ha sido formado del polvo de la tierra. Por eso más adelante, allá en Génesis, en el capítulo 3, vemos que Dios va a decir, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, ahí está haciendo referencia a la muerte del hombre, que el hombre va a morir y como es polvo, al mismo polvo volverá. Pero aparte de eso, también el hecho de que haya sido formado el polvo de la tierra implica también que los mismos materiales de los cuales está constituida la tierra son los mismos materiales que se encuentran en el ser humano, ya que si químicamente lo vemos desde esta perspectiva, vemos que todos los elementos que se encuentran los elementos químicos que se encuentran en la tierra son los mismos elementos que nuestro cuerpo humano posee. Nosotros estamos compuestos de oxígeno, de hidrógeno, de potasio, de calcio, entre otros elementos que se pueden encontrar, o que mejor dicho se encuentran perfectamente en la tierra. Así que de alguna manera la Biblia es veraz al decir que somos polvo y que fuimos formados al polvo y que polvo somos y al polvo volveremos. Así que vemos que en segundo lugar el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Pero no solo esto, dice que vino Dios y sopló en él aliento de vida, porque hasta este momento solo había hecho el cuerpo humano, es decir, el depósito donde iba a colocar el alma viviente, porque dice y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto lo dice Génesis 2:7. Aquí podemos ver algo muy interesante, y es que Dios lo creó del polvo de la tierra, tuvo esa paciencia, esa dedicación, ese amor de formar al hombre del polvo de la tierra, y una vez que hubo terminado con eso, Él vino y sopló en su nariz aliento de vida, y esto es lo que lo caracteriza del resto de seres vivientes, porque sopló en él un aliento de vida y en ese momento se convirtió, como dice la Reina Valera 1960, en un ser viviente. Dice la Biblia que a partir de ese momento, a partir del soplo divino, el hombre fue un ser viviente. Y esta palabra o mejor dicho, estas dos palabras que aparecen aquí, ser viviente, se traducen de una sola palabra hebrea. En el hebreo original dice nefesh. Nefesh se traduce aquí en Reina Valera como ser viviente, pero también puede traducirse como alma viviente. Algunas Biblias lo traducen así. Dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, porque eso es también el hombre, es un alma viviente. Y aquí de alguna manera estamos viendo que el hombre posee una característica terrenal y una característica también espiritual, porque él ha recibido el soplo de Dios, y a partir de ese momento, a partir del momento que él sopla en él, crea eternidad en su corazón, porque el hombre antes de su creación no era eterno, pero desde el momento que Dios lo crea, desde ese momento se convierte en un ser eterno, porque él nunca dejará
dejará de existir. A partir de ese momento, su personalidad, que es el alma, jamás dejará de existir. Es el alma la que va a dar cuenta delante de Dios. Hay muchas doctrinas erradas que afirman que el hombre es un ser que al morir termina su existencia. Algunos lo llaman la aniquilación total, pero eso es falso. La Biblia enseña que el hombre es un alma viviente, y de ahí que entendemos que el hombre está compuesto por una parte material, que es el cuerpo, donde está el depósito. Es esto que vemos, este cuerpo que se va desgastando con los años, que va envejeciendo, y cada día nos cuesta más mantener el ritmo de vida porque nuestro cuerpo va perdiendo sus capacidades. Pero por otro lado también tiene una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Hay dos composiciones entre nosotros. Por un lado está el alma, que el alma es el ser inteligente, es nuestra personalidad, somos nosotros mismos. Nosotros nunca dejaremos de existir porque nuestra alma es eterna. Y la palabra alma en el griego se traduce de la palabra psique, y de ahí se compone aquella palabra que todos nosotros conocemos, que es psicología, que es el estudio de la mente, y psique generalmente se traduce como mente, pero hace referencia en este caso al alma en la literatura bíblica. Y en este sentido el alma es nuestro ser, nuestra personalidad, es la que va a dar cuenta delante de Dios, es la que tiene emociones, la que responde a esas emociones con pensamientos y acciones, es la que va a responder, como les dije, por todas sus obras delante de Dios en la eternidad. Por otro lado tenemos el espíritu, que es lo que da vida al cuerpo, y de alguna manera no es que el alma y el espíritu estén separados, sino que son una sola esencia, pero el espíritu de alguna manera ayuda al hombre a conectarse con Dios. La parte espiritual hace que el hombre logre conectarse con su creador. Por eso se dice que hay que alimentar el espíritu, y en la medida que nuestro espíritu desfallece y no es alimentado, la naturaleza carnal aflora y se fortalece. Pero en la medida que alimentamos el espíritu, estamos más cerca de Dios. En la medida que nuestro nivel espiritual crece, abrimos las puertas para el bautismo del Espíritu Santo, para ser llenos de su presencia o para recibir los dones del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, esta es la parte inmaterial de la cual está compuesto o está constituido el ser humano. Entonces es cuerpo, alma y espíritu. Así que a partir de aquí, el hombre es un ser viviente, es un alma viviente, porque en él sopló aliento de vida. En cuarto lugar, también Dios creó al ser humano con dos géneros, varón y hembra fueron creados. Así dice Génesis 1:27, que Dios creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y esto nos sugiere que solo hay dos géneros, o es hombre o es mujer. Y es bien interesante también aquí estudiarlo desde el punto de vista de las palabras hebreas que se utilizan en este texto. Por ejemplo, la palabra varón se traduce de la palabra hebrea ish, y hembra se traduce de la palabra hebrea que es isha. Entonces está ish y está isha, e isha es la parte femenina. Entonces de alguna manera nos sugiere que isha es el complemento de ish, y si lo decimos en nuestro idioma podemos decir que la mujer es el complemento perfecto del hombre, y solo creó dos géneros al principio. En quinto lugar, podemos entender también que el hombre es la cabeza de la creación. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él, lo dotó de inteligencia porque fue creado inteligente. No es que aprendió él a hacer muchas cosas con el tiempo como creen algunas personas, sino que el hombre fue creado inteligente, con un lenguaje, con un carácter moral que Dios le heredó, y lo puso en el huerto del Edén para que señoreara sobre toda la creación. Así dice Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano con un propósito especial, y lo creó para que señoreara, es decir, para que gobernara sobre toda la creación, de tal manera que el hombre es responsable de este planeta. En este sentido, todos nosotros hemos sido creados
creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos una responsabilidad con este planeta, una responsabilidad de ser fieles administradores, no solo de las cosas que nos pertenecen, sino que también del mismo planeta Tierra. Lamentablemente el hombre no se ha tomado muy en serio esto y hoy por hoy podemos ver cómo muchas personas contaminan el medio ambiente, cómo muchos animales se han extinguido y otros están en peligro de extinción. Podemos ver el maltrato hacia el planeta Tierra de una manera muy terrible, sin consideraciones algunas, pero no debemos olvidar que realmente Dios nos creó para que cuidásemos este planeta, para que lo gobernáramos de la mejor manera y seamos la cabeza de esta creación. Dios delegó esa autoridad en el hombre. Lamentablemente, Dios perdió este derecho a gobernar cuando fue vencido en la tentación por Satanás. Y ahora, como dice Juan en una de sus cartas, el mundo está bajo el control del maligno, aunque esto es temporal, porque un día Cristo Jesús vendrá en su segunda venida y va a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Pero hoy por hoy, el hombre ha perdido el derecho que tenía de gobernar sobre esta tierra. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad que todos nosotros tenemos, especialmente los cristianos que hemos sido liberados por la sangre de Cristo, de velar por este planeta, de cuidar realmente los recursos que Dios nos ha dado, de tener una conciencia hacia el planeta. Muchas veces no se habla de esto, se ve como algo trivial, pero si se dan cuenta, el libro de Génesis nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, del polvo de la tierra, que fue hecho un ser viviente, un alma viviente, varón y hembra los creó y los ha creado para que gobernaran sobre todo este planeta Tierra y que en este sentido nosotros lo cuidáramos. Así que aquí podemos ver cómo realmente el hombre llegó a existir. Muchos se han preguntado acerca del origen del hombre. Bueno, aquí está la respuesta. Aquí está de dónde venimos. Aquí el Señor, a través de su palabra, a través de este libro, nos enseña que el ser humano es un ser especial para Él, porque lo ha creado a imagen y semejanza de Dios. Esto nos habla de la dignidad humana, de la importancia que para Dios tiene el ser humano. Muchas personas hoy viven deprimidas, piensan que a nadie les interesa su vida, pero eso no es cierto. Muchos se quejan y dicen que lo mejor hubiese sido nunca haber nacido y a veces hasta piensan en quitarse la vida, pero deténgase. Mire que este pensamiento está en contra de lo que realmente la Biblia enseña. La Biblia enseña que usted es imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, sino que Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, a rescatarlo del pecado, a rescatarlo de una vida de miseria para heredar la vida eterna y restaurar la imagen original que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado. Así que, ¿quién es el hombre? Bueno, es todo esto de lo cual hemos hablado. Ahora bien, existe una teoría muy famosa que también trata de explicar el origen del ser humano, y esta es una de las más conocidas y se conoce como la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Charles Darwin fue un hombre que postuló un libro que se conoció como Selección Natural, y prácticamente la teoría de la evolución por selección natural de Darwin se basa en la variación entre animales o plantas de la misma especie. En este sentido, él dice que los ejemplares mejor adaptados sobrevivirán a los que ellos llaman la lucha de la vida y transmitirán sus características exitosamente a sus descendientes. Sin embargo, lo contrario también ocurre con esta teoría de selección natural, ya que afirma que aquellas especies menos privilegiadas están condenadas a la extinción porque no serán capaces de adaptarse y como consecuencia van a desaparecer. Ahora, si nos damos cuenta y analizamos un poco el pensamiento que se le da a esta teoría, nos vamos a dar cuenta que esto significa que hay especies menos privilegiadas, digámoslo así, que otras,
o de otra forma lo podríamos decir, y es que hay dentro de la misma especie humana, el hombre ha hecho razas, aunque el concepto raza es totalmente antibíblico, pero hablemos de razas para hacerlo un poco más sencillo. Para aquellos que apoyan esta teoría, están de acuerdo de que hay razas más privilegiadas, mejor adaptadas e incluso superiores a otras razas. Pero este pensamiento, aparte de ser antibíblico, es antihumano, porque este pensamiento ha provocado un sinfín de problemas a lo largo de la historia. Ejemplo de eso podemos ver el trato que la raza negra recibió durante mucho tiempo y todavía se sigue sufriendo en algunas partes del mundo, de tal forma que la raza caucásica o los blancos veían con desprecio y veían como seres inhumanos a los hombres y mujeres de color negro. Pero ¿de dónde viene este pensamiento? Viene de la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que dice que hay especies menos privilegiadas que se adaptan menos y hay otras que se adaptan mucho mejor y desarrollan características superiores a las otras, de tal manera que el tener la piel blanca, los ojos azules, podía verse en aquel entonces como una señal de superioridad, y alguien que tuviese una piel morena, una piel negra, podía verse con desprecio. De ahí que el hombre blanco esclavizó al negro por mucho tiempo y eran vistos con desdén. Otro ejemplo de esto es el pensamiento nazi. Los nazis consideraban a los judíos como seres no humanos, a tal punto que este pensamiento los llevó a esclavizarlos en los campos de concentración, a hacer terribles experimentos con ellos, a torturarlos de la peor forma hasta llegar al holocausto nazi. Y yo creo que todos ustedes conocen esa historia. Así que de alguna manera este pensamiento que muchos llaman la teoría de la selección natural, donde dicen que hay especies dentro de un mismo género que se van a adaptar mucho mejor que otros y que las menos privilegiadas están condenadas a la extinción, es totalmente antibíblico. Es un pensamiento totalmente errado e inhumano, porque todo este pensamiento provocó precisamente esas ideologías en los nazis, especialmente en Adolfo Hitler. Eso los impulsó a cometer todo este tipo de barbaries. Ahora, el problema con esto de la teoría de la selección natural de Charles Darwin, o la teoría de la evolución, como otros lo conocen, es que es solamente una teoría. En la figura que ustedes pueden ver en su pantalla, pueden ver cómo muchos apoyados en esta teoría afirman de que el hombre es producto de millones y millones y millones de años de evolución, donde de una especie de primate ha ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en el ser humano que hoy conocemos. Pero definitivamente esto va en contra de lo que la Biblia enseña. Y no solo eso, sino que hoy por hoy los que quizás a lo mejor han tenido la oportunidad de estudiar un poco mejor esta teoría, y si son sinceros en investigar a través de diferentes fuentes, pueden ver que esta teoría de la evolución ha sido totalmente rechazada hoy por hoy por muchos científicos. Y aunque se sigue enseñando en las escuelas como si esto fuera una verdad innegable, también la misma ciencia no tiene la forma de cómo demostrar que la teoría de la evolución de Charles Darwin es verdadera. Y hay algunas objeciones en contra de esta teoría. Y en primer lugar, esta es una teoría que no ha sido comprobado por la ciencia y por tanto no es un hecho verificable. Para que algo se convierta en ciencia y se establezcan leyes que ratifiquen la veracidad del hecho, tiene que ser algo demostrable y que se reproduzca en el tiempo. Hay leyes en la física y en la química que lo demuestran. Por ejemplo, tenemos las leyes de Newton, de la fuerza de Newton. Todos, o bueno, los que han tenido la oportunidad de estudiarlas, yo creo que nadie aquí negaría que las 3 leyes de Newton son una farsa, porque son hechos que se pueden comprobar y reproducir en la realidad. Tenemos las leyes, por ejemplo, la termodinámica, la primera ley, la segunda y la tercera ley, la ley cero, la termodinámica. Y los que conocen de esto saben que son leyes que han sido demostradas por la ciencia. Entonces, algo deja de convertirse en teoría o de hipótesis, porque toda suposición se plantea a través de una hipótesis o una teoría, y a través del método científico y el modelo científico se llega a demostrar, y cuando se demuestra se establecen las leyes. Pero el problema con esto es que la teoría de Charles Darwin sigue siendo una teoría. Hoy por hoy la ciencia
no lo ha demostrado. Y en las ciencias biológicas lo podemos estudiar, no encontraremos una afirmación en la biología que verifique que realmente esto es un hecho reproducible, porque todavía se habla a nivel de teoría, porque sigue siendo una teoría. En segundo lugar, también la evidencia fósil no logra conectar las especies más antiguas con rasgos de evolución que apunten a demostrar que son los eslabones de especies actuales. O sea, en otras palabras, no se ha encontrado el eslabón perdido. Yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado este término, el famoso eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Bueno, si nos basamos en la imagen que tenemos en este momento en nuestras pantallas, ustedes pueden ver cómo la teoría de la evolución sugiere que venimos descendiendo y evolucionando a lo largo de millones y millones de años, desde un ser primitivo hasta evolucionar al ser que hoy conocemos. Sin embargo, el problema es que entre esta especie, entre el primer ser que habitó y el segundo ser al cual evolucionó, no se han encontrado vestigios que apunten cambios biológicos o cambios importantes que sugieran que esa especie está cambiando o ha estado cambiando a lo largo de la historia. Hoy por hoy no se conoce el famoso eslabón perdido. Muy poca evidencia arqueológica, muy escasa quizás, se ha encontrado tratando de afirmar que sí hay evidencias de un eslabón perdido. Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que existe una especie de pez en algunos países que no solo tienen branquias, sino que tienen pulmones, y eso es un hecho verificable. Ustedes lo pueden verificar, que hay una especie de pez en algunos países que no solo tienen branquias. Todos sabemos que los peces tienen branquias porque las branquias les ayudan a respirar bajo el agua, pero hay peces, una especie es realmente, no son todos, pero hay una especie de pez en algunos países que también tienen pulmones, y estos pulmones le ayudan a respirar fuera del agua. Algunos sostienen que a lo mejor esto es una evidencia de que este ser está evolucionando, porque también la teoría de la evolución afirma que la vida se originó en las aguas, en el mar, y de ahí evolucionó a la vida anfibia, y de la anfibia comenzó a evolucionar a las aves y así sucesivamente. Pero realmente no existe suficiente evidencia contundente que sugiera que existe el famoso eslabón perdido. Bueno, de hecho sigue perdido. En tercer lugar, también es ilógico creer que un ser tan complejo como el ser humano pueda ser creado del azar. Solo consideremos, por ejemplo, nuestro organismo. Consideremos cómo nuestro corazón bombea sangre a todo nuestro cuerpo, cómo esa sangre se distribuye a través de los vasos sanguíneos. Consideremos lo complejo que es el sistema óptico de nuestro cuerpo. Nuestro ojo es una obra perfectamente diseñada. Es un artista, obviamente es Dios el que la diseñó, y es interesante ver cómo nuestro ojo es capaz de reproducir las imágenes mucho mejor que lo hace una cámara, porque las cámaras pretenden imitar la acción del ojo humano, pero ni una cámara es capaz de adaptarse visualmente en la forma de cómo el ojo humano lo hace. Dígame, ¿será acaso este cuerpo perfecto que está diseñado con tantos órganos, donde un órgano contribuye enormemente al perfecto funcionamiento del cuerpo, y si este órgano no funciona ya pone en problemas el funcionamiento perfecto del cuerpo humano? ¿Será acaso que toda esta complejidad será consecuencia del azar, de que una molécula unicelular de repente, un ser unicelular, de repente evolucionó y comenzó a convertirse en una especie de vida, y que con el tiempo llegó a convertirse en una especie de vida marítima, y luego esta evolucionó para adaptarse a la vida fuera del mar, y así sucesivamente hasta llegar a conocer lo que hoy conocemos? ¿Será acaso que el hombre es producto de ese azar, de esa suerte, donde todas las variables se combinaron para que hoy por hoy resulte el ser humano que hoy conocemos? No, definitivamente no. Todo apunta a que hay un diseñador inteligente que planeó perfectamente el funcionamiento de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo. Ahora, aparte de eso, también la teoría de la evolución contradice algunas leyes de la ciencia. Quizás la más conocida es la famosa ley de la entropía. La ley de la entropía es la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física, de la ciencia física, que
estudia el calor y el comportamiento del calor en los cuerpos y tiene algunas leyes. Entre eso, la segunda ley de la termodinámica habla de la ley de la entropía, que en palabras sencillas digamos que la ley de la entropía me sugiere que todo va del orden al caos. Todo cuerpo va perdiendo energía con el tiempo. En otras palabras, todo cuerpo va de lo mayor a lo menor. Y eso es un hecho verificable. Si no, compare su casa. Si usted tuvo la oportunidad de comprarla nueva y no le haga nada en el absoluto, no la pinte, no la remodele, no cambie el techo, va a ver cómo con el paso de los años el techo comienza a erosionarse, a agrietarse, las paredes también se erosionan, la pintura quizás se cae, se descascara. Con el tiempo todo tiende a deteriorarse si no le damos mantenimiento. Pongamos otro ejemplo sencillo: nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano es el fiel testimonio de que no estamos evolucionando, al contrario, vamos para atrás. Con cada año que pasa, nuestra vitalidad se va perdiendo hasta finalmente morir. Y los que conocen la ley de la entropía se pueden dar cuenta que es contrario a la teoría de la evolución o a la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que dice que todo va de lo menos a lo más. Eso es el principio básico de la teoría de Charles Darwin, que va de algo poco adaptado y evoluciona a algo mucho mejor. Pero eso va en contra de la ley de la termodinámica. Va en contra de los últimos descubrimientos que la genética ha descubierto respecto a nuestra composición del cuerpo humano y nuestro ser. Y al final, la misma Biblia niega la teoría de la evolución. Así que debemos estar conscientes que esto solo es una teoría, pero nosotros los cristianos creemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. También Dios creó a la mujer. No solo creó al hombre, sino que Dios creó a la mujer. Y la creó porque vio en él la necesidad de una compañera, porque dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. En segundo lugar, Dios creó a la mujer como ayuda idónea, porque él dijo, le haré ayuda idónea, porque Dios formó al hombre y lo creó, y creó a todos los animales, y un día Dios hizo que Adán le pusiera nombre a todos los animales. Todos los animales del campo se presentaron delante de él, y dice que Adán le puso nombre a todo ser viviente. Pero al ver a Adán que venían los animales, él se pudo dar cuenta de algo, que todo animal venía con su pareja. Venía cada animal con su pareja, varón y hembra. Pero para él no se encontró pareja. Y fue ahí donde Dios decidió hacerle ayuda idónea. Y esa ayuda idónea a la mujer en el sentido de que es el complemento perfecto que el hombre tiene para apoyarse y para entre los dos poder salir adelante en esta vida. Ahora, la ayuda idónea no significa que la mujer deba ser la sirvienta del hombre, porque lamentablemente también hay un concepto errado donde muchos hombres, y en especial el machismo, toma ventaja de este concepto para subyugar a la mujer. No es que la mujer debe estar en esclavitud con el hombre, es su ayuda idónea, no su esclava. Y también la ayuda idónea no significa que el hombre sea superior a la mujer. Eso es muy importante entenderlo, porque definitivamente la mujer fue creada de la costilla de Adán. Y si el hombre fue creado del polvo de la tierra, y de este mismo cuerpo que fue creado del polvo de la tierra está extrayendo una costilla de él, entonces esto significa que de alguna manera también la mujer proviene del mismo origen del hombre. Y en este sentido, no es que la mujer sea inferior al hombre, aunque Dios ha establecido también un orden de autoridad, y eso no lo podemos negar, pero no significa que el hombre sea superior a la mujer. Ahora, también la mujer fue creada de la costilla de Adán, como ya les dije. Por eso Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamado varona, porque del varón fue tomada. Así que definitivamente Dios también creó a la mujer porque vio la necesidad que tenía el hombre de tener una compañera, una ayuda idónea, y esta fue creada de la costilla de Adán. Y cuando Dios crea a la mujer, también instituye el matrimonio, porque dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí Dios está instituyendo el matrimonio. El concepto del matrimonio es introducido desde el libro de Génesis, y por eso les dije que el libro de Génesis es el origen de muchas cosas. Ya vimos el origen de los cielos y la tierra, ya vimos el origen del hombre,
hombre, el origen de la mujer, y aquí está dando el origen del matrimonio y el concepto bíblico del matrimonio, porque también les dije que el libro de Génesis es el semillero teológico de la Biblia, y aquí está la semilla de una doctrina fundamental que es la doctrina del matrimonio. Dios dijo: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta palabra, una sola carne, se traduce de una palabra hebrea que es davak, y davak sugiere más que la unión de dos cosas diferentes o de dos cosas de diferente naturaleza, sugiere una fusión de dos sustancias que vienen a convertirse en una sola, porque está la unión cuando unimos dos cosas, pero se echa de ver que en esa unión están los dos materiales distintos el uno del otro, pero están unidos tal vez a través de una soldadura, digámoslo así. Pero por otro lado tenemos la fusión, que lo que hace es derretir los materiales para combinarlos y venir a formar una sola sustancia. Y en este sentido, el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, dejan de ser uno solo y ahora son una sola carne. Ya no son dos unidos, sino que es una sola carne, una sola fusión. Y aquí Dios instituye el matrimonio. Y el matrimonio tenía al menos tres propósitos, o así se ve en la Biblia. El propósito de ayuda idónea, que ya lo vimos en Génesis 2:18. También el propósito de poder procrear hijos, porque Dios dijo allá en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí dice: fructifiquen y multipliquen y llenad la tierra, porque al principio este era el mandamiento de fructificar y llenar toda la tierra, como lo vamos a estar viendo a lo largo del libro de Génesis. Sin embargo, hay que tener cuidado de que estas palabras que se dijeron al principio no las tomemos de una manera equivocada, porque hoy por hoy algunas personas creen que uno debe tener la cantidad de hijos que Dios le dé y ven los métodos de planificación como malos, cuando realmente Dios dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y cuando dice sojuzgadla, sugiere que esta fructificación y esta multiplicación debe ser controlada y ordenada, y no traer muchos hijos para padecer de mucha hambre y no poderles dar la vida noble que ellos merecen. Así que a través del matrimonio Dios le da el poder al hombre y a la mujer de poder procrear hijos. Y en tercer lugar, el matrimonio fue creado también para que el hombre pudiese disfrutar del sexo. Allá en 1 Corintios 7, capítulo 7, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo exhorta a cada uno de los cónyuges a cumplir su deber conyugal, a no negarse el uno al otro para no ser tentados. Así que el sexo es regulado y es permitido únicamente en el matrimonio. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Ahora, es interesante ver que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Allá en Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículo 10 al 14 nos dice que Dios plantó un huerto en Edén al oriente. ¿Al oriente de qué? Al oriente de Palestina, o de lo que llegaría a ser Israel. Entonces, si vemos un mapa, algunos sugieren que esta es la posición aproximada en la cual pudo estar ubicado el huerto del Edén. Dice la Biblia que el huerto del Edén estaba rodeado por 4 ríos que se dividían de uno solo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 10, por ejemplo, dice: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Era un solo río que se repartía en 4 brazos. Dice que el nombre de un brazo era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena. Hay también berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, basado en la posición de estos ríos, el nombre de estos ríos, algunos han tratado de ubicar la posible ubicación del Edén, que fue un huerto maravilloso que Dios creó para el ser humano. Y el río Pisón, algunos creen que era un río que rodeaba la región de Arabia, porque dice que Pisón rodeaba la tierra de Ávila, y Ávila es considerado hoy por hoy Arabia. El río Gihón rodeaba la tierra de Cus, que hoy se identifica como Etiopía. También tenemos el río Hidekel, que algunos identifican como el río Tigris, que hoy por hoy es un río que todavía existe. Este rodea el oriente de Asiria, la tierra de Asiria, y finalmente el Éufrates, que corría por toda
toda Mesopotamia, igual que el río Tigris. Y basado en esto, algunos piensan que la ubicación del Edén era cerca de la actual Irak. Y la tierra de Irak hoy, si la vemos, es una tierra muy desértica. Las regiones o las ciudades están rodeadas de muchos desiertos. El Medio Oriente está lleno de desiertos, pero de acuerdo al relato bíblico, en un tiempo pasado, cuando Dios creó todas las cosas, allá había un huerto de Edén, había un paraíso tropical. Pero lamentablemente, por causa del pecado, todo esto se perdió y Dios no creó la tierra con desiertos, sino que la creó perfecta, y aquí vemos que había un paraíso tropical en esta región. Ahora, ¿cómo era la vida del Edén? Bueno, en primer lugar, el huerto del Edén era un paraíso tropical. Dice que Dios plantó un huerto en Edén. Quiere decir que era un paraíso tropical donde el hombre y la mujer vivieron. También vemos que la dieta del hombre era vegetariana, porque en Génesis 2:9 le dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí vemos que la dieta del ser humano en su principio era totalmente vegetariana. El hombre no comía carne en el principio. Comenzó a comer carne después del diluvio, tal vez lo podemos ver más adelante, pero al principio el hombre comía solo vegetales. Y no solo el hombre, sino que todo ser viviente, el león, la pantera, el elefante, todos los animales que usted se puede imaginar, eran vegetarianos. Y dice que en el huerto había un árbol en medio que era el árbol de la vida, que tenía un fruto que al comerlo provocaba eternidad en el ser que lo comía. Y este fruto o este árbol de la vida se pierde cuando el hombre peca. Lo vamos a ver más adelante, que Dios pone querubines que lo protejan, pero más adelante en el libro de Apocalipsis, este árbol vuelve a surgir en la Nueva Jerusalén. Y tenemos el árbol de la ciencia del bien y el mal, que este es el árbol que tenía el fruto que abrió los ojos del hombre y la mujer para que pecaran en contra de Dios. También Adán era el responsable de labrar el huerto en el Edén, porque Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Si se da cuenta, aquí Adán no era que pasase desocupado todo el día, sino que Adán tenía un trabajo que hacer, y era cuidar el huerto y labrarlo, porque de él comía. Así que de alguna manera aquí se introduce el concepto del trabajo. Muchos piensan que el trabajo es un castigo de Dios, pero el trabajo no es castigo de Dios. Vamos a ver más adelante en qué realmente consistió el castigo de Dios o las consecuencias de haber pecado. Pero el trabajo no es un castigo, el trabajo no es una maldición, al contrario, es una bendición. Y Adán fue puesto en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara o lo cuidara. Y finalmente, al principio también no llovía. Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, no llovía, sino que una bóveda de agua y de vapor cubría toda la tierra. Así dice Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Va a llover hasta el momento del diluvio, que faltan muchos años para que eso pase, pero antes no llovía, sino que dice la Biblia que había una especie de vapor que subía de la tierra y regaba todas las plantas y toda la faz de la tierra. Entonces esto provocaba que este vapor que había, que irrigaba las plantas, provocaba un ambiente cálido, y de alguna manera nos sugiere que la tierra al principio, antes del diluvio y durante la creación del hombre, durante ese periodo, una bóveda de agua y de vapor cubría toda la tierra, que confirman también las palabras de Génesis 1 del 6 al 7, porque ahí ya leíamos cuando lo estudiamos: haya expansión, dijo Dios, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Oiga bien lo que está diciendo Dios: separe las aguas de las aguas. Está separando las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Oiga bien, las aguas que estaban debajo de la expansión, y luego separó las aguas que estaban sobre la expansión. Las aguas que están debajo de la expansión se refiere a los ríos, a los mares, pero también separó las aguas que estaban sobre la expansión. Y ahí no solo se refiere a las nubes que hoy conocemos, sino que era una enorme bóveda de agua que cubría toda la tierra, y esto provocaba que una especie de vapor subiera por la tierra, y este vapor irrigaba todas las plantas. No llovía, y esto provocaba, según algunos científicos, que estas condiciones permitieran que la presión atmosférica fuera diferente a la que hoy conocemos. A lo mejor una presión atmosférica al doble de la que hoy tenemos en nuestro planeta se pudo haber provocado debido a estas
condiciones atmosféricas, y la presión atmosférica al doble mejora la condición de la vida del ser humano, alarga los años, aparte de que esa bóveda celeste, aparte de la capa de ozono, impedían que los rayos ultravioleta del sol entraran directamente a la Tierra. Y hoy está comprobado que los rayos ultravioleta, los rayos del sol, también provocan el envejecimiento de nuestro cuerpo. Entonces todo esto nos dice que las condiciones del planeta estaban aptas para que el hombre viviera muchos años. Imagínense un planeta sin contaminación, un planeta con una bóveda celeste que permitía un clima agradable, una dieta solo de vegetales, que estaba comprobado por algunos que una dieta de vegetales es mucho mejor y más saludable que una dieta de carne. Entonces todas estas condiciones hacían que la vida del ser humano se extendiese por muchos años, y de ahí que no nos parece difícil creer que el hombre vivía hasta 900 años. Pero después del diluvio estas condiciones se perdieron, como lo vamos a ver más adelante, porque se rompieron esas fuentes de arriba y el agua cayó sobre la tierra, y se rompieron las fuentes de abajo y el agua salió de los abismos, y eso provocó una inundación mundial que destruyó toda la vida. Y a partir de ese momento las condiciones atmosféricas cambian, comienza a existir las estaciones del tiempo, el invierno, el verano y las 4 estaciones que hoy conocemos, que en este principio no, porque todo era una sola condición climática que provocaba esta bóveda de agua y de vapor. Entonces podemos ver que la vida del ser humano era totalmente placentera, y Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Y esto es lo que el hombre lamentablemente perdió. Pero qué bueno es saber que así como Dios se propuso en el principio darle las mejores condiciones a su creación, al ser humano, así hoy nosotros también podemos recibir de parte de Él las mejores dádivas. Y el mejor regalo que Dios nos da hoy en la actualidad es recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas, porque lamentablemente esto lo perdimos y hoy vivimos en un mundo dañado por el pecado. Pero Dios aún sigue amando a su creación, aquel que hizo a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza está dañada por el pecado, pero hoy podemos recuperarla por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venimos a Él, podemos estar seguros que no solo perdonará nuestros pecados, sino que también tiene un plan especial para nosotros. Imagínense todos estos detalles que hemos estado hablando. Imagínense qué hermoso este paraíso tropical que Dios creó como una muestra de amor sincero. Le daba lo mejor a su creación. Lamentablemente el ser humano desaprovechó esta oportunidad y pecó, y hoy por hoy, ¿verdad?, vivimos en el mundo en el que estamos. Pero aunque estemos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos sigue amando a tal punto que Él promete restaurar esa imagen original que se perdió en el huerto del Edén a través de Cristo Jesús. Y usted lo que necesita es venir a Cristo, creerle, abrir su corazón a Él, convertirse al Señor, y Él poco a poco restaurará su vida, cambiará su entorno, mejorará sus condiciones y le promete la vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece hoy, restaurar esta imagen que se perdió en el huerto del Edén. Finalmente, Pablo Hoff dice: Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaron entre sí indica que este fue el acto trascendental y la consumación del acto del Creador. Definitivamente el hombre fue la corona de la creación. Definitivamente Dios ha amado a su creación, al ser humano, y lo sigue amando a pesar de que le hemos fallado, porque ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todos creamos en Él y seamos salvos de la ira venidera. Así que en esta oportunidad oremos a Dios, pidámosle que nos ayude, porque a través de este estudio nos damos cuenta lo mucho que Dios ha amado al ser humano. Yo creo que todos desearíamos vivir en un huerto, en un paraíso tropical, donde tenemos garantizado la existencia, la paz, la seguridad, el alimento. Y bueno, hoy podemos nosotros recibir parte de esa benevolencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a orar conmigo. Incline su rostro y oremos. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio en el cual hemos podido estudiar, Señor, la creación del hombre. A través de todos estos versículos y esta enseñanza entendemos y conocemos lo importante realmente que somos para ti. A veces nos agobiamos, Señor, en nuestros problemas. A veces creemos que nadie nos ama y que nuestra vida es una tragedia, pero verdaderamente estos versículos nos enseñan que tú has amado a tu creación, has amado al ser humano, que es imagen y semejanza tuya, y que por causa de nuestros pecados a veces
veces nosotros estamos alejados de tus propósitos, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a acercarnos cada día más a ti. Igual manera, aquellos que no te conocen, sálvalos, Padre precioso. Que este estudio, Señor, abra sus corazones y les haga ver lo importante que son para ti. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén.